Nunca pensé que mi propia hija me miraría como si fuera un estorbo. Ni en mis peores pesadillas imaginé escuchar las palabras que aquella tarde salieron de su boca. Vete a vivir a la calle antes de morir, viejo inútil. Todavía recuerdo el eco de su voz rebotando por las paredes de la casa que yo mismo construí con mis manos. Las mismas manos que la sostuvieron cuando dio sus primeros pasos, las que trabajaron de sol a sol para llenar esa casa de amor y de comida, ahora se aferraban al borde de una maleta vieja mientras trataba de entender que todo era real. El reloj marcaba las 4 de la tarde. El sol entraba por la ventana del comedor e iluminaba la mesa donde todavía quedaban restos del almuerzo. El olor del guiso que había preparado esa mañana se mezclaba con el sabor amargo de la humillación. Frente a mí, mi hija Laura sostenía un sobre de papeles. La venta de la casa ya estaba hecha. Ni una lágrima, ni una duda, ni un temblor en su voz. Solo frialdad. Papá, ya no puedo mantenerte aquí. La casa se vendió. Es lo mejor para todos. ¿Para todos?, pregunté con un hilo de voz. También para ti. Ella no respondió. Detrás de ella, su esposo, Mauricio, miraba el suelo con un gesto de impaciencia. Nunca me soportó. Siempre le molestó que yo opinara, que mi presencia recordara que no era él quien había levantado esos muros. Desde que se casaron, supe que él sería mi desgracia. No lo tomes a mal, viejo, dijo con tono burlón, pero ya no estás en condiciones de vivir solo. Esto te conviene. Me ardieron las mejillas. En ese momento comprendí que no era Laura quien hablaba, sino él, el hombre que había aprendido a manipularla, a llenarle la cabeza de veneno, a hacerle creer que su padre era una carga. He trabajado toda mi vida, le dije conteniendo la rabia. Esta casa la pagué con el sudor de mi frente, cada ladrillo, cada rincón. Todo está hecho con mis manos, y también con mi infancia, replicó Laura con los ojos llenos de resentimiento. ¿Ya lo olvidaste? Nunca estabas, siempre trabajando, siempre cansado. No me diste amor, me diste techo. Eso no es lo mismo. Sus palabras me atravesaron como cuchillos. Era cierto que trabajé demasiado. Después de que su madre murió, me volví mi propio verdugo. Tenía miedo de fallarle, de dejarla sin nada. Creí que dándole seguridad le daba amor, y ahora esa misma seguridad me estaba expulsando. ¿Y los nietos?, pregunté, mirando hacia la escalera. ¿Saben lo que está pasando? Ella bajó la mirada. No quiero que los confundas, dijo. Mejor vete antes de que bajen. En ese instante escuché los pasos pequeños de Sofía, mi nieta, corriendo hacia el comedor. Tenía 7 años, los mismos que tenía su madre cuando perdió a la suya. Traía un dibujo en la mano. Abuelo, mira lo que hice, dijo, extendiéndolo hacia mí. Era una casa, con un jardín y 2 personas tomadas de la mano. Una tenía el cabello blanco, la otra trenzas rubias. En el techo había escrito con letras torcidas, mi casa con el abuelo. Sentí un nudo en la garganta. Me incliné para abrazarla, pero Laura la detuvo. Sofía, ve con tu papá. El abuelo se va de viaje, dijo con voz seca. La niña frunció el ceño, confundida. ¿A dónde, mamá? A descansar, mintió. Ya está muy cansado. Sofía me miró con esos ojos grandes, los mismos que tenía su madre de niña. ¿Volverás pronto, abuelo? No pude responder. Solo la acaricié y le sonreí, aunque por dentro me estaba desmoronando. Fui a mi habitación. Todo lo que alguna vez fue mío cabía ahora en una maleta vieja y una bolsa de tela. Ropa, un reloj que ya no marcaba bien la hora y una foto de Elena, mi esposa. Esa foto era mi única certeza. En ella sonreía bajo el mismo techo que ahora me echaba a la calle. Cuando regresé al comedor, Laura ya estaba firmando el último papel frente a un corredor inmobiliario. Ni siquiera me miró. Solo dijo, te dejo algo de dinero en la mesa, no me odies. Me quedé quieto, mirando los billetes doblados junto al florero vacío. No te odio, hija, dije con voz temblorosa. Pero un día vas a entender lo que has hecho. Ella me dio la espalda.
Mauricio me abrió la puerta con esa sonrisa que siempre escondía desprecio. «Buena suerte, viejo», dijo. Crucé el umbral sin mirar atrás. La puerta se cerró y el sonido fue como un disparo. Afuera, la tarde se tornaba gris. Caminé por la acera sin saber a dónde ir. La ciudad era grande, pero en ese momento no había lugar para mí en ella. Esa noche dormí en una pensión barata, con el ruido de los autos filtrándose por la ventana. Miré la foto de Elena una y otra vez, preguntándome en qué momento todo se había roto. Quizá el amor no muere de golpe, pensé, muere de pequeñas traiciones, de silencios, de orgullo. Al día siguiente, cuando el sol entró por la rendija de la ventana, tomé una decisión. No volvería a buscarla, no la llamaría, no le pediría ayuda. Podía haberme quitado la casa, pero no la dignidad. Y aunque en ese momento no lo sabía, esa decisión marcaría el inicio de algo que cambiaría mi vida para siempre. Esa primera noche fuera de mi casa fue como despertar en un mundo que ya no me reconocía. Las luces de la ciudad parpadeaban indiferentes mientras yo caminaba sin rumbo, con la maleta golpeándome la pierna y la foto de Elena apretada contra el pecho. Había pasado toda mi vida levantando paredes, pero nunca imaginé convertirme en un hombre sin techo. Encontré una pensión pequeña en un barrio antiguo, de esos donde el tiempo parece haberse detenido. La habitación olía a humedad y a soledad. Las paredes estaban manchadas, el colchón hundido, y el único mueble decente era una mesa coja junto a la ventana. Dejé mi maleta en el suelo. Me senté y miré mis manos. Eran las mismas que habían construido una casa, educado a una hija, enterrado a una esposa. Pero ahora temblaban, no de frío, sino de vacío. Esa noche no dormí. El silencio era distinto. En mi casa el silencio tenía vida. El crujir de la madera, el tic-tac del reloj, el susurro del viento que se colaba por la cocina. Aquí el silencio pesaba. Era el sonido de la derrota. Al amanecer bajé a la calle y caminé sin rumbo. Necesitaba trabajar, mover el cuerpo para no pensar. En una esquina vi un cartel. Se busca ayudante de mantenimiento. Entré al edificio sin dudar. El portero me miró con desconfianza. ¿Sabe usar herramientas?, preguntó con el ceño fruncido. Las usé toda mi vida, respondí. Me llevó al administrador, un hombre joven con corbata barata y mirada cansada. Me preguntó si tenía experiencia. Le conté que había sido carpintero, electricista, albañil. No exageraba, había aprendido de todo por necesidad. El trabajo es pesado, me advirtió. No pagamos mucho. No necesito mucho, le respondí. Solo una oportunidad. Y así empezó mi exilio silencioso. Cada mañana llegaba antes que todos, y me quedaba hasta tarde, limpiando pasillos, arreglando grifos, pintando muros. No hablaba con nadie, no me hacía notar, era invisible, y en esa invisibilidad encontré una forma de sobrevivir. Con el primer salario pagué la pensión, y compré una libreta. Esa noche, sentado junto a la ventana, escribí en ella las palabras que me daban fuerza. No me rendiré, aunque duela. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. La rutina me sostenía. Me dolía la espalda, las rodillas, pero dentro de mí empezaba a nacer algo nuevo, una calma que venía del esfuerzo. No necesitaba que nadie me agradeciera. Cada reparación era una forma de reconstruirme. Un día, mientras arreglaba una puerta en el tercer piso, una mujer anciana me ofreció un café. Se llamaba Amelia, vivía sola y siempre hablaba con ternura. Tiene manos de quien trabajó mucho, me dijo observándome. Toda una vida, respondí. Entonces sabe lo que vale el esfuerzo. Hoy casi nadie lo recuerda. Su voz me hizo pensar en Elena, en su dulzura, en su fe en las pequeñas cosas. Me quedé un rato más con Amelia, escuchando sus historias. Ella también había perdido mucho. Su hijo vivía en otro país y apenas la llamaba. En sus ojos vi el mismo abandono que cargaba yo. Empecé a visitarla de vez en cuando después del trabajo. Ella me ofrecía té o sopa,
y yo le reparaba algo de la casa. Era una compañía silenciosa, sin juicios ni preguntas. En esas tardes encontré un tipo de consuelo que no esperaba, el de la empatía. Un día, Amelia me preguntó si tenía familia. Dudé unos segundos antes de responder. Tenía, dije finalmente. Pero la perdí sin morir. Ella no insistió, solo asintió como si entendiera. Pasó el invierno y con él parte del dolor. Empecé a ahorrar poco a poco. No mucho, apenas lo suficiente para no depender de nadie. Cada billete que guardaba era un ladrillo invisible en la reconstrucción de mi vida. A veces, por las noches, me sorprendía pensando en Laura. Me preguntaba si dormía bien, si recordaba mis manos temblorosas al marcharme, pero me negaba a dejar que la rabia creciera. El rencor es una jaula, y ya había vivido encerrado demasiado tiempo. Una tarde, mientras limpiaba el patio, el administrador se me acercó. Don Manuel, el dueño del edificio lo vio trabajar y quiere conocerlo. Dice que hace tiempo no veía a alguien tan comprometido. Lo miré, sorprendido. Nadie me llamaba Don desde hacía años. Esa noche me quedé pensando en esa frase. Quiere conocerlo. No sabía entonces que aquel encuentro marcaría un antes y un después en mi destino. Me miré al espejo. El rostro que me devolvía la mirada ya no era el del hombre vencido que se fue de su casa. Era otro, cansado, sí, pero más fuerte, más claro, más libre. Por primera vez en mucho tiempo, sonreí. Había perdido un hogar, pero estaba construyendo uno nuevo dentro de mí. Y aunque aún no lo sabía, el camino de mi redención acababa de comenzar. Hay noches en las que el silencio no deja dormir, no porque falte ruido, sino porque sobran recuerdos. Desde que me fui de la casa, hay imágenes que regresan a mí como si se negaran a morir. El pasado se vuelve una película sin pausa, y yo, un espectador que no puede cambiar el final. Aquella tarde, mientras reparaba una lámpara en la pensión, encontré en el fondo de mi maleta una pequeña caja de madera. La había guardado hacía años. Dentro estaban las cartas de Elena y algunos dibujos de Laura cuando era niña. Al abrirla, el olor del tiempo me golpeó con una fuerza extraña, como si cada hoja guardara el aliento de otra vida. El primer dibujo era torpe, hecho con crayones desbordados. Dos figuras, una alta y otra pequeña, bajo un sol gigante. Debajo, con letras chuecas, Laura había escrito: «Papá y yo en nuestra casa». Me quedé mirándolo largo rato. En ese pedazo de papel estaba todo lo que alguna vez soñé: pertenecer, proteger, amar. Pero la vida, con su forma cruel de girar, termina enseñándote que el amor no siempre envejece contigo. A veces se diluye sin que te des cuenta. Recordé cuando construí esa casa. Fue después de que Elena murió. Tenía a Laura de apenas 7 años y un corazón hecho trizas. Prometí que levantaría un hogar donde nunca le faltara nada. Trabajaba de día como albañil y de noche como guardia. Dormía 3 horas, a veces menos. Lo hacía con la esperanza de que algún día ella entendiera que todo ese esfuerzo era por amor. Pero los hijos no siempre entienden los sacrificios de los padres. Ven las ausencias, no las razones. Y Laura creció creyendo que yo la había dejado sola, cuando en realidad me estaba dejando la vida por ella. La primera vez que me llamó papá, después de meses sin decirlo, fue cuando le regalé su bicicleta. Recuerdo su sonrisa, sus trenzas deshechas por el viento. Corría por el patio gritando mi nombre. Esa imagen se me quedó grabada como una luz que me salvaba de la oscuridad. Pero la luz, con los años, se fue apagando. Cuando entró a la universidad, empezó a alejarse. Ya no buscaba mis consejos ni mis abrazos. Todo lo que yo decía le parecía anticuado, insignificante. Me convertí poco a poco en una sombra que solo servía para firmar cheques y pagar matrículas. Nunca se lo reproché. Pensé que era parte de crecer, que los hijos debían volar, aunque a uno le doliera verlos irse. A veces Elena me hablaba en mis pensamientos. Me decía:
No te encierres en el trabajo, Manuel. Los hijos no solo se alimentan de pan. Pero yo seguía levantando muros, convencido de que con dinero y esfuerzo bastaba. No entendí que hay heridas que el amor no cura si llega tarde. Una tarde, cuando Laura tenía 18, discutimos fuerte. Quería mudarse con su novio, ese mismo Mauricio, que después se casaría con ella. Yo le pedí tiempo, prudencia, le hablé del compromiso, del respeto, de lo que su madre hubiera querido, pero ella me gritó que estaba cansada de vivir bajo mis reglas, que yo no era su dueño. Recuerdo que esa noche me quedé sentado en el porche hasta el amanecer, esperando que bajara la rabia, pero no bajó, y desde entonces algo se quebró entre nosotros. No lo supe reparar. Ahora, sentado en esta habitación con olor a pintura vieja, pienso en todas las veces que quise decirle que la amaba y no lo hice. Los hombres de mi generación no fuimos criados para hablar de sentimientos. Nos enseñaron que el amor se demuestra trabajando, no diciendo, y quizá ahí estuvo mi error. Una vez, cuando Sofía nació, Laura me llamó llorando. Era de madrugada. «Papá, tengo miedo», me dijo. «No sé si sabré ser buena madre». Yo me quedé en silencio unos segundos y solo le respondí: «Lo sabrás, hija, solo escúchala, abrázala, no hagas lo que yo hice». Aquella llamada fue lo más cerca que estuvimos de reconciliarnos. Por un instante sentí que el puente no estaba completamente destruido. Pero con los años, Mauricio se encargó de llenarlo de distancia. Nunca me perdonó ser un hombre más fuerte que su orgullo. Una noche, en la pensión, soñé con Elena. Estaba en la cocina, con su delantal de flores, preparando pan. Me miró, sonrió y me dijo: «No la juzgues tan pronto, Manuel. El amor se tuerce cuando el dolor no se sana». Desperté con lágrimas. A veces pienso que ella aún me guía, desde algún rincón del tiempo. Esa misma mañana, mientras trabajaba, un pensamiento me golpeó con claridad. No todo lo perdido debe olvidarse. Si bien mi hija me había echado, aún podía entenderla. Tal vez no ahora, pero sí algún día. Y con esa idea empecé a escribirle una carta. No para enviarla, sino para vaciar lo que me ahogaba. Le conté todo, cómo la vi nacer, cómo temblé la primera vez que la tuve en brazos, cómo lloré cuando se casó. Le escribí también mi tristeza, mi culpa, mis silencios. Cuando terminé, doblé la carta y la guardé en la caja junto a las otras. No sé si algún día la leerá, pero al menos, mientras escribía, sentí que volvía a hablarle como padre. La vida me quitó muchas cosas, pero no el recuerdo de haber amado con todo el corazón. Y aunque la herida sigue abierta, ya no sangra como antes, porque a veces el amor no necesita ser correspondido para seguir existiendo. Basta con recordarlo sin odio. Dicen que el destino siempre encuentra la forma de tocarte el hombro cuando menos lo esperas. Yo no lo creía. Después de haber perdido todo, mi casa, mi familia, mi orgullo, pensé que ya no había nada que el destino pudiera hacer por mí. Pero me equivoqué. Era una mañana fría, de esas en que el cielo parece un espejo de plomo y el aire huele a metal. Estaba barriendo el pasillo del edificio donde trabajaba cuando escuché una voz familiar a mis espaldas. «Manuel, ¿eres tú?». Me giré despacio, y por un instante creí estar viendo un fantasma. Era Julián Herrera, mi amigo de juventud, el único con quien compartí risas en aquellos años duros después de casarme con Elena. Hacía más de 30 años que no lo veía. Su cabello, antes negro y rebelde, era ahora completamente blanco, pero sus ojos seguían teniendo el mismo brillo pícaro de siempre. «¡Carajo, no puede ser!», dijo sonriendo, dándome una palmada en la espalda. «Pensé que estabas muerto, viejo». Reí por primera vez en mucho tiempo, aunque fue una risa corta y seca. «Casi lo estuve, Julián, casi». Nos quedamos un rato hablando en el vestíbulo. Me contó que había hecho fortuna en la construcción. Tenía varias propiedades, incluso algunos edificios en la ciudad. Me escuchaba con atención, sin interrumpirme.
mientras le contaba mi historia, cómo había terminado allí, limpiando pasillos y arreglando cañerías. No hubo lástima en su mirada, solo una mezcla de tristeza y respeto. Siempre fuiste un trabajador incansable, me dijo. Si la vida te dio la espalda, es porque quiere que la mires de frente otra vez. Esa frase me quedó dando vueltas todo el día. Al día siguiente Julián volvió, me llevó un termo de café y se quedó conversando mientras yo pintaba una baranda. Mira, Manuel, me dijo con tono serio, tengo un almacén en la zona industrial, me falta alguien de confianza que lo administre. No es gran cosa, pero es un trabajo limpio, digno, y quiero que lo tomes. Lo miré con incredulidad. No puedo aceptar eso. Ya me has ayudado suficiente con tu amistad. No te estoy haciendo un favor, replicó. Estoy contratando al hombre más honesto que conocí en mi vida. Guardé silencio. No recordaba la última vez que alguien había confiado en mí sin dudar. Piénsalo, dijo antes de irse. A veces, la vida te pone pruebas para que recuerdes de qué estás hecho. Esa noche apenas dormí. Me quedé mirando la foto de Elena. Le hablé en voz baja, como solía hacerlo cuando estaba viva. ¿Qué harías tú, amor?, pregunté. ¿Aceptarías volver a empezar a esta edad? El viento que entró por la ventana movió la cortina y apagó la vela que tenía encendida. Lo tomé como una respuesta. Al amanecer, tomé mi decisión. Fui al almacén al día siguiente. Julián me recibió con una sonrisa. Era un lugar amplio, con estanterías metálicas, herramientas, cajas apiladas y olor a madera recién cortada. Me entregó las llaves y una libreta. Confío en ti, Manuel. No hay cámaras, no hay supervisores. Solo tú. Sentí una mezcla de gratitud y miedo. No por el trabajo, sino porque hacía años que nadie confiaba en mí para nada importante. Los primeros meses fueron duros. Mi cuerpo no tenía la misma fuerza, pero mi mente seguía despierta. Me dediqué a organizar el lugar, a limpiar, a reparar lo que estaba roto. Poco a poco, el almacén empezó a funcionar mejor que nunca. Julián venía cada semana, siempre con esa sonrisa suya, y me decía, «Viejo, si todos trabajaran como tú, el mundo sería distinto». A veces nos quedábamos hasta tarde hablando de la vida. Él me contó que nunca tuvo hijos, que su esposa había muerto joven, igual que Elena. Había llenado su soledad con trabajo, como yo. Éramos dos hombres viejos intentando entender en qué momento la vida se volvió tan rápida. Una tarde, mientras revisábamos unas facturas, me preguntó por Laura. ¿Has vuelto a saber de ella? Negué con la cabeza. No, pero no la odio. Simplemente ya no espero nada. No digas eso, me respondió con firmeza. El odio te pudre por dentro, Manuel, pero el silencio también. Tarde o temprano tendrás que cerrar ese círculo. Me quedé pensando en esas palabras. Cerrar el círculo. No sabía si alguna vez podría hacerlo, pero algo en mi interior empezó a moverse. Los meses pasaron. El negocio creció. Julián me dio más responsabilidades. Incluso me permitió llevar las cuentas. Me abrió una cuenta bancaria y me insistió en ahorrar. Nunca es tarde para volver a tener un plan, me decía. Y tenía razón. Cada día me sentía un poco más vivo. Había recuperado algo que creí perdido para siempre, la dignidad. No dependía de nadie, no pedía permiso para existir. Una tarde, después de cerrar el almacén, Julián me llevó a cenar. Durante la comida me miró serio. Manuel, no quiero que me agradezcas, pero sí quiero pedirte algo. Prométeme que volverás a confiar en la vida, porque si tú, que lo perdiste todo, aún puedes levantarte, entonces los demás también podremos hacerlo. No supe qué responder. Solo levanté mi copa y brindé por los dos. Esa noche, al volver a mi habitación, me senté frente a la ventana. Afuera, las luces de la ciudad titilaban como estrellas cansadas. Por primera vez en 2 años, sentí que la vida me estaba guiando a algún lugar. No sabía a dónde, pero ya no importaba, porque entendí que, aunque el destino puede ser cruel, a veces también tiene manos bondadosas. Y aquella mano,
la de un viejo amigo, había encendido de nuevo mi camino. No sé en qué momento exacto dejé de sentirme un hombre derrotado. Tal vez fue una mañana cualquiera, cuando abrí el almacén y el sol entró por las ventanas polvorientas, iluminando el aire lleno de aserrín. O quizás fue el día en que, sin darme cuenta, volví a tararear una melodía mientras trabajaba. Pequeñas señales que me hicieron entender que la tristeza ya no me dominaba, que algo dentro de mí empezaba a florecer de nuevo. Cada jornada comenzaba a las 6 en punto. Me gustaba llegar antes que todos, oler la madera fresca, sentir el peso de las herramientas entre las manos. Había algo sagrado en ese silencio matutino, algo que me recordaba que todavía podía construir, aunque lo que ahora edificaba no fueran paredes, sino mi propia vida. El almacén se convirtió en mi refugio. Julián confiaba en mí plenamente, y eso me dio fuerzas para dar más de lo que me pedían. Empecé a organizar el inventario, a buscar nuevos clientes, a reparar viejas máquinas. No lo hacía por dinero, sino por propósito. Después de años de sentirme inútil, necesitaba volver a sentir que servía para algo. Una tarde, mientras anotaba pedidos en la libreta, Julián se acercó con una sonrisa. «Viejo, esto está creciendo más de lo que imaginé. No sé cómo lo haces», le respondí sin levantar la vista. «No hago magia, solo trabajo con el corazón». Él se rió y me dio una palmada en el hombro. «Ese corazón tuyo vale más que cualquier inversión». Empezamos a expandir el negocio. Abrimos una segunda bodega y, para mi sorpresa, Julián me puso al frente. Me entregó las llaves como si me diera algo más que responsabilidad. Me devolvía mi identidad. «Tú diriges esto, Manuel. Eres el alma del lugar». Esa noche, al volver a la pensión, abrí la caja donde guardaba las cartas y la foto de Elena. La miré a los ojos y por primera vez en años le sonreí sin dolor. «Lo logramos, amor», le dije en voz baja. «No estoy solo, no estoy vencido». Los meses pasaron rápido. Mis manos, endurecidas por los años, aún eran firmes. Mis pasos más seguros. Empecé a ahorrar cada peso. Julián me insistía en abrir una cuenta bancaria. Lo hice, aunque al principio no creí que valiera la pena. Pero ver crecer ese pequeño saldo fue como observar cómo mi dignidad echaba raíces otra vez. Un día en la bodega, una joven se acercó buscando trabajo. Tenía el cabello oscuro y los ojos llenos de cansancio. Se llamaba Teresa. La contraté sin pensarlo mucho, recordando los días en que yo mismo pedía una oportunidad. Resultó ser trabajadora, educada, siempre con una sonrisa amable. En ella vi reflejada mi versión más joven, alguien que, pese a todo, seguía creyendo. «Gracias por confiar en mí, don Manuel», me dijo una tarde. Nadie más lo habría hecho. «Todos necesitamos que alguien nos tienda la mano alguna vez», le respondí. Yo también la tuve. Aquellas palabras me hicieron pensar en Julián. Si no fuera por él, seguiría barriendo pasillos, resignado. A veces la vida no te levanta con milagros, sino con personas. Poco a poco, el almacén se transformó en una familia. Compartíamos el almuerzo, las risas, los problemas. Y en medio de ese ambiente cálido, comprendí que la felicidad no siempre está donde crees haberla perdido. Una tarde, Julián me invitó a su casa. Era una de esas residencias grandes, llenas de recuerdos. Cenamos tranquilos como dos viejos amigos que habían sobrevivido al tiempo. Después de un rato, su voz se volvió más seria. «Manuel, no quiero asustarte, pero los años pesan. No sé cuánto tiempo más seguiré manejando mis asuntos. Si algún día falto, quiero que te quedes con parte de esto». «No digas tonterías», le interrumpí. «Estás fuerte como un toro». «No hablo de fuerza», dijo con una sonrisa triste. «Hablo de confianza. Te la ganaste». Aquella noche no pude dormir. Me dolía pensar que el destino me estaba dando algo que creí perdido, una nueva oportunidad de dejar huella. Pasaron los meses. La salud de Julián comenzó a flaquear. Yo me ocupaba de los negocios y también de él. Lo acompañaba a las consultas,
Le llevaba comida, le leía los periódicos. Era lo menos que podía hacer. Una mañana, al llegar al almacén, encontré un sobre mi escritorio. Dentro había una carta escrita de su puño y letra. Amigo mío, si estás leyendo esto, es porque el tiempo me alcanzó. No te entristezcas. La vida me dio la dicha de cruzarme contigo otra vez. Lo que dejo atrás te pertenece tanto como a mí. Usa lo que te doy, no para vengarte del pasado, sino para honrar lo que eres, un hombre justo. Gracias por recordarme que aún existía la bondad. Debajo de la carta había documentos. Julián me había dejado parte de sus propiedades, incluida la bodega que ahora yo dirigía. Me quedé largo rato mirando el papel. Lloré en silencio, no de tristeza, sino de gratitud. Por primera vez, el destino me daba algo que no me arrebataba después. Esa noche, caminé hasta el río. Me senté en la orilla con la carta entre las manos y el viento golpeándome la cara. Miré al cielo y murmuré: gracias, viejo amigo. Prometo no desperdiciar tu confianza. El reflejo del agua me devolvió una imagen que casi no reconocí. Un hombre sereno, fuerte, con la mirada limpia. Ya no era el que se marchó humillado con una maleta. Era alguien nuevo. Había vuelto a nacer. Dicen que la vida da vueltas, pero nunca te dicen cuánto tarda en hacerlo. En mi caso tardó 2 años, 7 meses y algunos días. Lo sé porque los conté uno por uno desde aquella tarde en que mi hija me echó de casa con una maleta en la mano. Desde entonces, cada día fue una piedra que apilé silenciosamente hasta construir un nuevo destino. Después de la muerte de Julián, nada volvió a ser igual. Su ausencia dejó un hueco profundo, pero también una semilla. En su testamento me había dejado una parte considerable de sus bienes. La bodega, algunas acciones, un terreno que apenas conocía. No era una fortuna, pero sí lo suficiente para que por primera vez en mi vida no tuviera que preocuparme por el pan de mañana. Me tomó semanas procesar la idea. No sabía manejar dinero. Toda mi vida había trabajado con las manos, no con cifras. Pero dentro de mí había algo más fuerte que el miedo. La promesa que le hice a Julián de usar su legado con sabiduría. Así que, a mis 60 y tantos, empecé a aprender. Leí libros sobre inversión, administración, emprendimiento. Al principio todo me sonaba a otro idioma, pero insistí, siempre fui testarudo. Con el tiempo, descubrí que el trabajo y la inteligencia no tienen edad. Empecé comprando herramientas, luego alquilando equipos de construcción, después contratando 2 ayudantes. Poco a poco, sin darme cuenta, estaba construyendo algo mío. Lo que comenzó como un pequeño negocio de alquiler de maquinaria se transformó en una empresa de mantenimiento y reparación. No ganaba millones, pero vivía con dignidad. Y eso, después de todo lo que había pasado, era una fortuna. Cada mañana me levantaba con energía. Me gustaba sentir el olor a metal, el sonido de los motores, la rutina que yo mismo había creado. A veces pensaba en Julián y en Elena, y me imaginaba que me observaban desde algún rincón del cielo, orgullosos de este viejo terco que se negaba a rendirse. Pero la vida, cuando empieza a sonreírte, también te prueba. Una tarde, mientras revisaba facturas en la oficina, recibí una llamada de un agente inmobiliario. Me habló de un edificio en venta, en una zona céntrica. Me dijo que era una buena inversión, que el propietario estaba desesperado por vender. Le pedí la dirección y anoté sin pensar mucho. Esa noche, al mirar el papel, el corazón me dio un vuelco. Conocía esa dirección. Era la misma calle donde vivía mi hija Laura. Durante varios minutos me quedé quieto, mirando el número escrito a mano, sin saber si reír o temblar. No sabía si era una casualidad o una trampa del destino, pero algo dentro de mí dijo que debía ir. A la mañana siguiente me presenté en el edificio. Era un lugar de 3 plantas, antiguo pero sólido, con balcones de hierro forjado y un patio interior que recordaba a las casas de mi infancia. El vendedor me recibió con cortesía y me mostró los documentos. Hablaba rápido, intentando convencerme,
pero yo apenas lo escuchaba. Mis ojos se detenían en las puertas, en los pasillos, en los detalles. Todo me resultaba extrañamente familiar. De repente una voz conocida resonó en el pasillo. Mauricio, te dije que no compres más cosas sin consultarme. Era ella, Laura, mi hija. Mi cuerpo se tensó. No me atreví a moverme. Ella pasó frente a mí sin reconocerme. Había cambiado. Su cabello más corto, el rostro más cansado, los ojos sin brillo. Detrás de ella venía Mauricio, con el mismo aire arrogante de siempre, ahora más envejecido, con la panza pronunciada y la soberbia intacta. Me quedé en silencio, observándolos a la distancia. No me vieron. Era como si el tiempo me hubiera puesto una capa de invisibilidad. Y quizás así debía ser. Cuando salieron, el agente me dijo, son los inquilinos del segundo piso. Tienen problemas para pagar. Han estado atrasados varios meses. Asentí sin decir palabra. Algo se movió dentro de mí, una mezcla de compasión y justicia. El destino, ese viejo bromista, me había traído hasta la puerta de quienes un día me expulsaron. Pasé la noche en vela. Me debatía entre el pasado y el presente. Una parte de mí quería dar la vuelta y no mirar atrás. La otra, más silenciosa, más profunda, me decía que había llegado la hora de cerrar el círculo. A los pocos días firmé la compra. Lo hice sin fanfarria, sin contarle a nadie. No por venganza, sino por algo más grande, la necesidad de poner las cosas en su lugar. El día que recibí las llaves, me senté en el banco del patio y observé los balcones. Sentí una calma extraña, como si cada ladrillo del edificio me susurrara algo que no podía entender del todo. Pensé en Laura, en la niña que dibujaba casas con crayones y escribía «Papá y yo» bajo un sol amarillo. Pensé en la mujer que me había echado sin mirar atrás. Pensé en mí, en todo lo que tuve que perder para llegar a ese instante. El viento sopló entre los árboles del patio, y supe, sin dudarlo, que el destino no me había traído allí por casualidad. No buscaba revancha, buscaba justicia, pero no la justicia de los jueces, sino la del alma, esa que no se firma en papeles, sino en el silencio del corazón cuando uno sabe que ha hecho lo correcto. Ese día, al salir del edificio, levanté la vista hacia el balcón del segundo piso. Allí, en las cortinas cerradas, imaginé los rostros que un día me negaron el amor, y susurré, apenas audible, a veces la vida no se venga, solo pone a cada uno en el lugar que merece. El día que firmé los papeles del edificio, sentí algo dentro de mí romperse, y al mismo tiempo volver a unirse. Era como si el universo, después de tanto tiempo, me estuviera devolviendo el control de mi propia historia. Sin embargo, no era un triunfo alegre. Era una victoria silenciosa, una que llevaba el peso del dolor y del tiempo. Durante los primeros días, visité el edificio sin decirle a nadie que era el nuevo propietario. Caminaba por los pasillos despacio, escuchando el eco de los pasos, el crujido de las escaleras, el murmullo lejano de las voces detrás de las puertas. Cada rincón parecía tener una memoria. Me detenía frente al segundo piso, donde vivían Laura y Mauricio, y sentía que el corazón me latía con una mezcla de nostalgia y tristeza. No era odio lo que sentía, era algo más difícil de explicar, la certeza de que el destino me estaba probando. No me había traído hasta allí para vengarme, sino para decidir quién era realmente. Una mañana, mientras supervisaba reparaciones en el patio, escuché una discusión arriba. Era la voz de Laura, alterada, y la de Mauricio respondiéndole con dureza. No quise escuchar, pero las palabras me alcanzaron igual. «Te dije que no compraras ese auto. Estamos ahogados en deudas», gritaba ella. «Cállate, yo sé lo que hago», respondió él con ese tono que tantas veces escuché en mi propia casa, cuando creía tener la razón. Sentí un escalofrío. Era como si el pasado estuviera repitiendo su obra, solo que ahora desde otra perspectiva. Aquella hija,
que una vez me echó por estorbar. Estaba atrapada con un hombre que la trataba con el mismo desprecio con el que ella me trató a mí. La ironía del destino puede ser cruel, pero nunca es injusta. No me alegré de su desgracia. No podía. La sangre no deja de doler, aunque uno ya no ame del mismo modo. Pero sí comprendí algo que durante años no había querido ver. Laura no era malvada, solo estaba rota. Rota por resentimientos que yo mismo ayudé a sembrar con mis silencios, con mi distancia, con ese amor torpe que nunca supe expresar bien. Pasaron los días, y las noticias no tardaron en llegar. Los vecinos me contaron que la pareja del segundo piso estaba al borde del desalojo. Tenían meses sin pagar, y los acreedores ya los perseguían. Yo escuchaba en silencio, sin decir quién era. Por las noches miraba el contrato del edificio y me preguntaba si el destino me estaba dando una segunda oportunidad para actuar o para perdonar. Una tarde el administrador me llamó. Don Manuel, los del segundo piso no han pagado desde enero. ¿Qué quiere que hagamos? Dales unos días más, respondí sin pensarlo. Pero señor, ya se les dio prórroga antes. Unos días más, repetí con calma. A veces las personas solo necesitan tiempo para entender lo que hicieron. El hombre me miró confundido, pero asintió. Yo sabía exactamente lo que hacía. No era debilidad, era reflexión. Quería ver hasta dónde el destino los llevaría antes de mostrar mi carta. Esa misma semana, mientras recorría el edificio, la puerta del segundo piso se abrió de golpe. Laura salió, con el rostro cansado y los ojos hinchados de llorar. Me vio de pasada, sin reconocerme. «Disculpe», me dijo bajando la cabeza. «¿Es usted el nuevo encargado?» Tardé unos segundos en responder. Su voz me atravesó como una corriente eléctrica. «Sí», dije finalmente. «Solo reviso que todo esté en orden. Perdone si hemos dado problemas. Mi esposo tuvo unos asuntos. Prometo que esta semana pagaremos». Asentí en silencio. Quise decirle que no se preocupara, que no debía disculparse, que nada de eso importaba, pero no pude. Mis labios se cerraron antes de hablar. Sentí un nudo en la garganta. Verla así, derrotada, me dolía más de lo que hubiera imaginado. Ella bajó las escaleras con paso apurado y desapareció en la calle. Yo me quedé inmóvil, con el corazón latiendo con fuerza. Durante años había soñado con verla pedir perdón, pero cuando ese momento llegó, aunque no lo hiciera directamente, no sentí alivio, sino compasión. Esa noche no dormí. Caminé por el salón vacío del primer piso, con las luces apagadas, escuchando el eco de mis propios pasos. Me senté en una silla y miré hacia el techo, como si allá arriba pudiera ver a Elena, mi esposa. «¿Qué hago, amor?», murmuré. «¿Le devuelvo lo que me quitó o dejo que aprenda lo que yo aprendí?» El silencio fue mi única respuesta. Al día siguiente, el administrador volvió a insistir. «Don Manuel, tenemos órdenes judiciales listas para iniciar el desalojo. Solo falta su firma». Miré el papel sobre la mesa. Era una simple hoja, pero pesaba como si fuera de plomo. La tomé entre las manos. No era venganza lo que me impulsaba, sino justicia. Durante años viví con el dolor de la humillación, del abandono. Ahora tenía el poder de decidir si ese dolor se perpetuaba o se transformaba en algo más. Firmé el documento, pero no ordené que lo entregaran de inmediato. No todavía. Antes quería ver a Laura una vez más. Quería mirarla a los ojos y descubrir si en el fondo quedaba algo de la niña que un día me llamaba papá, con ternura. Y entonces lo comprendí. La oportunidad que el destino me ofrecía no era económica ni legal, era moral. Era la posibilidad de cerrar una herida sin ensuciarme las manos, de enfrentar el pasado sin convertirme en él. No sabía aún cómo terminaría esa historia. Pero algo en mi pecho me decía que el desenlace ya no dependería de la venganza, sino del perdón. La hoja firmada reposaba sobre mi escritorio, como una piedra en el alma. Bastaba una llamada para que la orden de desalojo llegara al segundo piso. Una sola palabra mía,
y el destino de Laura y Mauricio cambiaría para siempre, tal como ellos cambiaron el mío aquella tarde en que me echaron con una maleta. Pero por más que intentaba convénceme de que merecían su castigo, algo dentro de mí no encontraba paz. Esa noche no pude dormir. Caminé de un lado a otro en la pequeña sala del edificio, escuchando el viento colarse por las rendijas de las ventanas. Cada paso resonaba como un eco del pasado. A veces, cuando el silencio se volvía insoportable, creía escuchar la voz de Elena, no como un recuerdo, sino como si realmente estuviera allí, susurrándome al oído. No devuelvas el dolor con más dolor, Manuel. Me senté en la silla de siempre, la que estaba junto al escritorio donde guardaba los documentos del edificio. Saqué una foto antigua de la caja donde tenía mis recuerdos. Era una foto de Laura, de cuando tenía 5 años. Llevaba un vestido azul y una sonrisa que podía iluminar el mundo. La sostuve entre las manos con delicadeza y me di cuenta de que, por más heridas que me hubiera hecho, esa niña seguía viva en algún rincón de mi corazón. Pero también recordé al hombre que me echó con desprecio. Recordé sus palabras, sus risas, el portazo, la soledad. Y en ese contraste se libraba la verdadera batalla, entre el padre que amaba y el hombre que aún sangraba. Pasaron los días. No di la orden. Observaba desde lejos, esperando algo. No sabía exactamente qué, quizá una señal. Una tarde, mientras revisaba el edificio, escuché voces en el patio. Era Laura, discutiendo con Mauricio. Bajé un poco, sin hacer ruido, y los vi desde el descanso de la escalera. Ella lloraba. Él, con el rostro desencajado, le gritaba sin pudor. «No me hables de dinero, Laura. Si no fuera por mí, ni siquiera tendrías dónde vivir». «¿Dónde vivir?», respondió ella con rabia. «Este lugar lo pagué yo con lo poco que me quedó de la venta de la casa de mi padre. Esa casa era suya, Mauricio, y yo se la quité». Él soltó una carcajada cínica. «¿Ahora te sientes culpable? Tarde para eso». Laura se tapó el rostro y rompió a llorar. Por un instante vi a la niña que había criado, perdida dentro de una mujer agotada. Mauricio, sin más, le dio la espalda y salió. Ella se quedó allí, sola, mirando el suelo, respirando entre sollozos. No soporté seguir viéndola así. Bajé los escalones despacio. Cuando llegó a verme, sus ojos se abrieron con sorpresa. «¿Usted?», dijo, limpiándose las lágrimas. «No lo había visto. Perdón por el escándalo. No estamos pasando un buen momento». Su voz temblaba. Le ofrecí un pañuelo sin decir palabra. Ella lo tomó, avergonzada. «Le prometo que esta semana resolveré el pago pendiente», dijo, sin saber que yo era el dueño. «No quiero más problemas». «No se preocupe por eso», le respondí con calma. «A veces los problemas que creemos grandes no son más que caminos que nos obligan a mirar atrás». Me miró confundida, intentando entender mis palabras. «¿Usted cree que mirar atrás sirve de algo?», preguntó, con una mezcla de dolor y sarcasmo. «Depende», le dije. «Si se mira para aprender, sí. Si se mira para culpar, no». Laura guardó silencio unos segundos, bajó la mirada y susurró. «He hecho cosas que no sé si merecen perdón». En ese momento, mi corazón se apretó. Quise decirle: «Yo también te perdono», pero el orgullo, viejo enemigo, me detuvo. Ella se marchó, y yo me quedé solo en el patio. El sol comenzaba a caer, tiñendo las paredes de naranja. Me di cuenta de que había llegado el momento de decidir. Esa noche, abrí de nuevo la carpeta con los papeles del desalojo. La miré largo rato. Mis manos temblaban. Cerré los ojos y escuché mi respiración, lenta, profunda. Pensé en Julián, en Elena, en mi vida entera. Pensé en la justicia, pero también en la misericordia. Finalmente tomé la hoja y la rompí, despacio, con calma, sin rabia. Cada pedazo caía al suelo como si el peso de los años se deshiciera con ellos. No lo hacía por debilidad ni por culpa.
Lo hacía porque entendí que la verdadera victoria no estaba en verla sufrir, sino en haberme liberado del dolor que me había perseguido tanto tiempo. El perdón, descubrí esa noche, no es un regalo que se le da al otro. Es una llave que te abre la puerta del alma para dejar entrar la paz. Guardé los pedazos del papel en un sobre y los quemé en la chimenea. La llama bailó un instante y luego se apagó, dejando solo ceniza. Al día siguiente, el administrador me buscó. «¿Qué hacemos con el desalojo, don Manuel?» «Nada», respondí mirando por la ventana. «Que se queden. Pero dígales que el nuevo dueño quiere hablar con ellos personalmente». El hombre asintió sin entender. Yo sabía que el momento del encuentro había llegado, y esta vez no sería con ira, sino con la verdad, porque el destino, cuando finalmente cierra un círculo, no lo hace con gritos, sino con silencio. El día amaneció gris, como si el cielo presintiera lo que iba a suceder. Desperté antes del alba, incapaz de seguir durmiendo. Me preparé despacio, con el ritual de quien sabe que está a punto de enfrentarse a su pasado. Lavé mi rostro, peiné mi cabello y elegí una camisa limpia, sencilla. No era vanidad, era respeto. Quería que cuando me mirara no viera a un mendigo ni a un fantasma, sino al hombre que alguna vez llamó papá. A las 10 en punto llegaron. El administrador los acompañaba. Escuché sus pasos por el pasillo. Primero los tacones de Laura, luego el caminar pesado de Mauricio. Mi corazón empezó a golpearme el pecho con fuerza, pero mi voz interior, la que aprendió a hacerse de piedra después de tantas caídas, me dijo: «Aguanta». Cuando entraron en la oficina, yo estaba de pie junto al ventanal. No me moví. «Buenos días», dije sin girarme todavía. «Gracias por venir. Nos dijeron que el dueño quería hablar con nosotros», respondió ella con una mezcla de nervios y arrogancia contenida. «Espero que sea para darnos una prórroga». Giré lentamente. La vi. Por un instante el tiempo se detuvo. Era mi hija, sí, pero también era una desconocida. En su rostro había cansancio, ojeras, una sombra de tristeza que antes no existía. Me miró y su cuerpo se tensó. «Papá», susurró con la voz quebrada. Mauricio dio un paso atrás, sorprendido. ¿Qué hace usted aquí?» «Vivo aquí», respondí con calma. «Y también soy el dueño del edificio». El silencio que siguió fue tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Laura abrió la boca, pero no salían palabras. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Mauricio, en cambio, intentó recomponerse. «Esto es un malentendido. Usted no puede». «Sí puedo», lo interrumpí. «Pero tranquilo, no vine a humillar a nadie». Me acerqué despacio a la mesa. Saqué del cajón la carpeta vacía, donde antes estaba la orden de desalojo. La coloqué frente a ellos. Aquí estaba la orden para que abandonaran el edificio. Iba a firmarla hace días, pero no lo hice. Laura me miraba con los labios temblorosos. «¿Por qué?», preguntó apenas audible. «Porque no quise convertirme en el mismo hombre que me echaron de su casa», le respondí. «Porque el dolor, cuando lo alimentas, se convierte en un monstruo que te devora. Y porque a pesar de todo, sigo siendo tu padre». Ella rompió a llorar. Cayó de rodillas, cubriéndose el rostro con las manos. «Papá, perdóname. Yo no sabía lo que hacía. Era joven, tonta. Dejé que él me convenciera». «Basta», le dije con suavidad. «Ya no importa». Mauricio, incómodo, intentó justificarse. «Mire, don Manuel, las cosas fueron difíciles. Tú solo me quitaste la casa donde enterré los recuerdos de tu suegra», lo interrumpí. «Me quitaste el techo, pero no pudiste quitarme la dignidad». Él bajó la mirada. Por primera vez, el hombre altivo de años atrás se veía pequeño. Laura se levantó despacio, me miró con los ojos rojos y la voz rota. «¿Qué vas a hacer con nosotros?». Me quedé mirándola largo rato. Había ensayado tantas veces esa pregunta en mi cabeza, soñando con tenerla frente a mí. Pero cuando llegó, no hubo rabia ni venganza, solo un cansancio sereno, el de quien ya ha comprendido que la vida misma se encarga de poner a cada uno en su sitio. «No voy a echarlos», le dije finalmente,
pero tampoco puedo seguir siendo invisible para ti. Si decides quedarte aquí, será bajo una condición: que no olvides nunca lo que hiciste, no para castigar tu culpa, sino para que nunca repitas lo que te destruyó. Ella asintió entre sollozos. Te lo juro, papá. Te juro que esta vez lo haré bien. No me lo jures a mí, le respondí. Júraselo a la mujer que te dio la vida. En ese momento, saqué de mi bolsillo una foto de Elena y la coloqué sobre la mesa. Laura la tomó entre las manos y comenzó a llorar con una fuerza que rompía el alma. Mauricio no dijo nada, solo se apartó, en silencio, derrotado. Yo, en cambio, me sentí en paz. Todo el peso de los años se desvaneció. Las palabras que no había podido pronunciar durante tanto tiempo, por fin encontraban su lugar. Elena siempre creyó que ibas a encontrar el camino, le dije. Yo también quiero creerlo. Ella levantó la cabeza y entre lágrimas me abrazó. No fue un abrazo cálido ni fácil, fue torpe, lleno de temblores y dolor, pero fue real, y eso bastaba. Nos quedamos así un largo rato. Afuera el cielo seguía gris, pero dentro de mí se encendía una luz tibia. No era felicidad, era algo más profundo, el alivio de haber sobrevivido al rencor. Cuando se marcharon, me quedé mirando la puerta cerrarse. No sabía qué pasaría después. No sabía si realmente cambiarían, si la vida los haría entender. Pero esa incertidumbre ya no me dolía, porque entendí que el perdón no borra el pasado, pero sí impide que te destruya. Y por primera vez en muchos años sentí que podía respirar sin culpa, sin rabia, sin miedo. El reencuentro había sido mi castigo y mi redención al mismo tiempo. Pasaron varios días después del reencuentro. Laura no volvió a buscarme, pero sabía que lo haría. Había algo en su mirada ese día, algo que me decía que no se marcharía sin hablar, sin contarme lo que había guardado en silencio por años. Y yo, aunque intentaba seguir con mis rutinas, sentía el peso de esa espera en el pecho, como una puerta entreabierta que no se decide a cerrarse. Una tarde nublada, mientras revisaba los registros de mantenimiento del edificio, escuché unos pasos suaves acercarse. Era ella. Llevaba un abrigo gris y el rostro aún cansado, pero su expresión era diferente. No había altivez ni miedo, solo una especie de serenidad triste. ¿Puedo pasar?, preguntó con voz baja. Siempre, le respondí. Entró despacio y se sentó frente a mí. Se quedó unos segundos mirando sus manos, sin saber cómo empezar. El silencio era tan denso que podía oír el tic-tac del reloj colgado en la pared. «Papá», dijo al fin sin levantar la vista, «hay algo que debo decirte, algo que callé durante años y que me ha estado pudriendo por dentro». Mi corazón dio un salto. No sabía si estaba preparado, pero asentí. «Habla, hija. Cuando mamá murió, yo era una niña», empezó. «Siempre pensé que tú la habías descuidado, que si hubieras estado más en casa, si no hubieras trabajado tanto, tal vez ella no se habría ido tan pronto». Mauricio se aprovechó de eso. Me repetía que tú eras egoísta, que solo pensabas en el dinero, que el trabajo te importaba más que la familia. Y yo le creí. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Me llenó de rabia, papá, de un resentimiento ciego. Cuando me casé, él insistió en vender la casa. Dijo que era lo mejor, que así podríamos empezar de nuevo. Pero no era eso. Quería deshacerse de ti. Yo lo sabía, lo sentía, y aún así lo dejé hacer. Guardó silencio, respirando con dificultad. Su voz se quebró cuando añadió: «El dinero de la venta nunca lo usamos para nosotros. Mauricio lo perdió todo en un negocio sucio. Cuando me di cuenta, ya era tarde, y desde entonces vivo con la culpa de haber destruido lo único bueno que teníamos». Me quedé helado. Sentí que algo dentro de mí se movía, no como una herida, sino como una liberación. Era la verdad que había esperado escuchar durante años, y aunque dolía, traía consigo un extraño alivio. «Laura», le dije despacio, «no te imaginas cuántas veces me pregunté qué hice mal. Pensé que te había fallado como padre, que te volviste contra mí porque nunca te di lo suficiente.
pero ahora entiendo que fuiste víctima de alguien que no supo amarte bien. Ella lloró en silencio, mordiéndose los labios para no sollozar. No me defiendas, papá. Yo también tuve culpa. No me obligó a echarte. Fui yo quien te dijo esas palabras. Y desde ese día no he tenido un solo sueño tranquilo. La miré en silencio. Recordé su rostro aquel día, la furia, el desprecio, la puerta cerrándose detrás de mí. Y por primera vez esa imagen dejó de doler. A veces el rencor no nace del odio, sino del miedo, le dije. Miedo a admitir que amamos demasiado. Ella levantó la mirada sorprendida por mi tono. ¿Me odiaste?, preguntó. No, respondí con firmeza. Me doliste, y eso es distinto. Nos quedamos callados unos segundos. Afuera, la lluvia comenzaba a caer, golpeando los cristales. Era una música suave, como si el mundo quisiera acompañarnos en esa conversación. Laura respiró hondo, como si estuviera preparando el golpe final. Hay algo más, papá. Algo que necesito decirte antes de que termines de perdonarme. La miré, sin entender. Cuando vendimos la casa, continuó, encontré una caja escondida en tu habitación. Era de mamá. Dentro había cartas. Muchas. Eran para ti, pero nunca las leíste. Mi corazón se detuvo. ¿Cartas? Sí, las escribió durante su enfermedad. Te pedía que descansaras, que no te culparas. Decía que te amaba, y que lo único que temía era que te quedaras solo. Yo las guardé. No quería que las vieras, porque en el fondo no soportaba que mamá te siguiera amando más que a mí. Las lágrimas se me escaparon sin poder contenerlas, no por rabia, sino por una tristeza antigua, profunda. Había vivido toda una vida creyendo que Elena murió sin poder despedirse de mí, cuando en realidad sí lo había hecho, solo que sus palabras me habían sido arrebatadas. ¿Aún las tienes?, pregunté con la voz rota. Laura asintió y sacó un sobre de su bolso. No pude seguir cargándolas. Son tuyas. Tomé el sobre con manos temblorosas. Lo abrí despacio, como si tuviera miedo de romper el tiempo. Dentro había 5 cartas, escritas con la letra de Elena. Reconocí cada trazo, cada curva. El aroma del papel me devolvió a los días en que su risa llenaba la casa. No leí ninguna en ese momento. Solo las sostuve contra mi pecho. Laura se levantó, se acercó a mí y puso una mano sobre mi hombro. Te juro que nunca más te esconderé nada. No quiero seguir viviendo en la mentira. Ni yo, le respondí. Pero ahora lo sabes. El perdón no se pide, se demuestra. Nos quedamos así mirándonos mientras el sonido de la lluvia llenaba el silencio. Y entendí que la vida no siempre te devuelve lo que perdiste, pero a veces te da algo más valioso, la verdad que te permite sanar. Esa noche, cuando ella se marchó, me senté solo en la oficina y abrí la primera carta. La letra de Elena temblaba un poco, pero su voz sonaba viva en cada palabra. Manuel, si lees esto, significa que el tiempo me ganó. No trabajes tanto, cuida de Laura. Ella te necesita más de lo que crees, aunque no te lo diga. Y cuando el dolor llegue, no permitas que te amargue. El amor que sembramos no morirá, solo cambiará de forma. Cuando terminé de leer, lloré por primera vez en mucho tiempo, pero fue un llanto distinto, no de culpa, sino de alivio, porque entendí que, después de todo, nunca había estado solo. Después de leer las cartas de Elena, sentí que mi corazón se había vaciado y llenado al mismo tiempo. Eran apenas unas páginas amarillentas, pero en ellas estaba todo lo que había necesitado escuchar durante años, que no había fallado, que no era culpable, que el amor, aunque callado, había estado siempre allí, sosteniéndome incluso cuando yo creía que no quedaba nada. Esa noche no dormí. Dejé las cartas sobre la mesa y las miré una y otra vez. Cada palabra de Elena era un puente tendido entre mi pasado y mi presente. Por primera vez entendí que el perdón no solo debía dárselo a mi hija, sino también a mí mismo. Pasé los días en silencio, observando cómo el mundo seguía su curso.
Laura empezó a visitarme con frecuencia. No hablábamos mucho. Bastaba con el gesto sencillo de compartir un café, con miradas que decían más que cualquier disculpa. Cada vez que venía, traía consigo una mezcla de culpa y ternura, como quien intenta reparar con actos lo que las palabras ya no pueden enmendar. Una tarde, mientras ella servía el café, me preguntó con timidez: «Papá, ¿alguna vez pensaste en vengarte de mí?». La pregunta me tomó por sorpresa. La miré fijamente antes de responder. «Claro que sí», dije con honestidad. «Hubo noches en las que soñé con verte sufrir, con devolverte la humillación, pero habría sido un castigo inútil. ¿De qué sirve destruir lo que ya está roto?». Ella bajó la cabeza. «Yo lo merecía». «Tal vez», respondí con calma, «pero la vida ya te ha cobrado su parte. No necesito hacerlo yo». Laura guardó silencio. En su rostro vi el cansancio de los años, el arrepentimiento grabado en cada gesto. Entonces comprendí que no hacía falta un castigo. Su propio corazón era su penitencia. «El perdón, hija, no borra la culpa», le dije. «Solo evita que siga sangrando». Ella asintió con lágrimas en los ojos. Y fue en ese momento cuando sentí que la herida que nos unía empezaba, por fin, a cerrar. Después de ese día, algo cambió entre nosotros. Ya no hablábamos como enemigos, sino como dos sobrevivientes de una guerra que nadie ganó. Ella comenzó a ayudarme con la administración del edificio. Venía los fines de semana, me acompañaba a caminar por el parque. No era una reconciliación perfecta, pero era real. Un domingo por la tarde, mientras paseábamos entre los árboles, Laura me tomó del brazo y me dijo: «Papá, quiero devolverte algo». Sacó de su bolso una llave pequeña. «Es la del departamento. Me mudaré con Sofía a otro lugar. Quiero empezar de nuevo sin Mauricio. Ya no quiero seguir viviendo de lo que te pertenece». Tomé la llave con suavidad. La miré a los ojos. «No tienes que irte», le dije. «Este edificio ya no es solo mío. Es de todos los que hemos aprendido algo del dolor. Pero si sientes que necesitas marcharte, hazlo. Solo prométeme una cosa: no vuelvas a dejar que el miedo te dicte la vida». Ella asintió conteniendo las lágrimas. «Te lo prometo». Esa noche, cuando regresé solo al despacho, sentí una paz que no había sentido en décadas. Abrí una de las cartas de Elena y la releí. En una parte, ella había escrito: «Cuando llegue el momento, no busques justicia con tus manos. La verdadera justicia es vivir con el corazón limpio. Si logras eso, habrás ganado». Sonreí. Por fin entendía lo que ella quiso decir. Pasaron las semanas. Laura se mudó con Sofía, mi nieta. La veía de vez en cuando. Venían a visitarme los domingos, traían pasteles o flores. La niña corría por el patio, riendo, como si nada malo hubiera existido entre nosotros. Su risa llenaba el edificio de una luz que creía perdida. Una tarde, mientras Sofía dibujaba en el suelo, la observé en silencio. En su dibujo había una casa, un árbol y 3 figuras tomadas de la mano: una niña, una mujer y un hombre de cabello blanco. «¿Quiénes son?», le pregunté. «Mi mamá, yo y tú, abuelo», sonrió con inocencia. «Ya no estás solo». Sentí un nudo en la garganta. Me acerqué y la abracé sin decir nada. Y entendí, en ese instante, que todo el dolor había tenido un propósito. No para destruirme, sino para enseñarme que el amor, incluso herido, puede renacer donde menos lo esperas. Esa noche, al cerrar la puerta del despacho, me detuve frente al espejo. Vi reflejado a un hombre viejo, sí, con arrugas y cicatrices, pero también con la mirada tranquila de quien ya no le debe cuentas al pasado. La justicia que buscaba no estaba en las manos de los jueces, ni en las leyes, ni en la venganza. Estaba en mi propio corazón, limpio por fin de resentimiento, porque al final el mayor juicio que enfrentamos no es ante los demás, sino ante nosotros mismos. El tiempo pasa distinto cuando ya no se espera nada. No corre, no pesa, simplemente fluye, como el río que sigue su curso sin importar cuántas piedras encuentre en el camino.
Así han sido mis últimos meses, tranquilos, silenciosos, con la calma de quien finalmente entendió que la vida no se mide por lo que uno posee, sino por lo que uno aprende a soltar. Hoy me desperté temprano. El sol se filtraba por las cortinas del despacho, dibujando líneas doradas sobre el suelo. Escuché los pasos de Sofía corriendo por el patio y la voz de Laura riendo en la cocina. Hace años ese sonido me habría parecido imposible. Ahora, cada risa de ellas es una bendición. Desde mi ventana veo el edificio que alguna vez fue símbolo de venganza y ahora es mi mayor enseñanza. Lo compré con la intención de cerrar una herida, pero el destino, sabio y paciente, me mostró que no se trata de cerrar nada, sino de sanar. Recuerdo aquel día en que crucé por última vez el umbral de mi antigua casa con una maleta en la mano. Creí que todo había terminado. Hoy, mirando hacia atrás, entiendo que ese día no perdí un hogar, sino que empecé a construir uno dentro de mí. Laura ha cambiado. Ya no camina con el orgullo que la cegaba, sino con la humildad de quien comprendió que el amor no se exige, se cuida. A veces se sienta conmigo en el balcón y hablamos de cosas simples, del clima, de los vecinos, de los sueños de Sofía. No necesitamos decir más. En esos silencios compartidos hay más ternura que en 1000 palabras. La niña, con su inocencia, se ha convertido en el puente entre lo que fui y lo que aún puedo ser. Cada vez que me dice, te quiero, abuelo, siento que el universo me está devolviendo, en una sola frase, todo lo que me fue arrebatado. Ella no sabe de culpas ni de errores, solo ve a un viejo que le enseña a cuidar las plantas y a pintar en el patio. Y eso, para mí, basta. He vuelto a escribir. No cartas, sino pensamientos. Los guardo en un cuaderno que dejo junto a las cartas de Elena. A veces imagino que cuando ya no esté, Laura lo encontrará, y espero que, al leerlo, entienda que nunca le guardé odio, solo tristeza. Una tarde, hace poco, me animé a leer la última carta de Elena, la más corta de todas. Tenía apenas unas líneas, pero contenía lo que necesitaba para cerrar este viaje. Manuel, cuando sientas que ya no puedes más, mira hacia atrás y sonríe. Si lo diste todo por amor, entonces nunca perdiste nada. Lloré como un niño. No de pena, sino de gratitud. Ella siempre tuvo razón. Todo lo que hice, incluso mis errores, nació del amor. Trabajé tanto porque quería darle a mi hija el mundo, y aunque ese amor se torció, hoy sé que no fue en vano. He aprendido que la vida, al final, no te cobra con castigos, sino con lecciones. Te quita lo que no necesitas para recordarte lo que realmente importa. Hace unos días, Laura me trajo una sorpresa. Me pidió que saliera al patio y cerrara los ojos. Cuando lo hice, escuché risas, pasos y el crujir de algo bajo mis pies. Al abrirlos, vi una pequeña placa de madera frente al banco donde suelo sentarme. Tenía grabadas unas palabras sencillas, a mi padre, que me enseñó que siempre se puede empezar de nuevo. No dije nada, ella tampoco. Nos abrazamos. Fue un abrazo distinto, firme, limpio, sin sombras del pasado. Un abrazo de amor verdadero. Esa noche, mientras el edificio dormía, caminé por los pasillos en silencio. Toqué las paredes, las barandas, los marcos de las puertas. Cada rincón guardaba parte de mi historia. Allí había trabajado, llorado, perdonado y renacido. En cada ladrillo había un pedazo del hombre que fui, del padre que aprendí a ser tarde, pero a tiempo. Me detuve frente al espejo del vestíbulo y observé mi reflejo. Las arrugas eran más profundas, el cabello más blanco, pero en mis ojos vi algo que hacía años no reconocía, paz. Y supe, con una certeza tranquila, que ese era el verdadero premio. No sé cuánto tiempo me queda, ni me importa. Lo que sé es que ya no tengo cuentas pendientes con nadie, ni con Laura, ni con Mauricio, ni conmigo. El perdón me hizo libre, y la libertad en mi edad es el regalo más grande que uno puede recibir. Esta noche, antes de dormir,
Volveré a leer una carta de Elena, no por nostalgia, sino por compañía. Ya no la lloro como antes. Ahora la siento cerca, en cada risa de Sofía, en cada mirada de Laura, en cada amanecer tranquilo. Porque al final, la vida no se trata de castigar ni de ganar, se trata de entender, de aceptar que todo lo vivido, el dolor, la humillación, la pérdida, fue necesario para llegar a este momento, el de la paz. Y cuando llegue mi hora, sé que me iré con una sonrisa, sabiendo que hice lo más difícil que puede hacer un ser humano. Perdonar sin olvidar, amar sin esperar, seguir caminando sin rencor. Cerraré los ojos y me imaginaré otra vez aquella vieja casa que ya no existe, con sus paredes claras y su jardín lleno de flores. En la puerta estará Elena, sonriendo, con Laura pequeña corriendo hacia mis brazos, y entonces entenderé de una vez por todas que el hogar no era un lugar, sino un instante en el corazón de los que amamos. A veces la vida nos lleva por caminos que duelen, pero cada herida enseña y cada pérdida deja una huella que nos guía hacia la paz. Perdonar no significa olvidar lo que nos hicieron, sino liberar el peso de lo que ya no podemos cambiar. Porque al final, solo quienes han sufrido de verdad entienden que el amor, aun roto, es lo único que vale la pena conservar. Si esta historia tocó tu corazón, dale me gusta al video y suscríbete al canal. Cada día compartimos nuevas historias que te harán reflexionar sobre la familia, la vida y el valor de seguir adelante.